Bueno, buenos días, estimados asistentes. Es un gusto saludarles en esta tarde desde la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, que junto con su equipo técnico y de comunicaciones presentamos una nueva jornada de cafés científicos virtuales, donde la ciencia tiene un espacio de voz para la comunidad. En esta tarde abordaremos la temática relacionada con los cuidados integrales durante el embarazo y maternidad en época de COVID-19. A continuación, les explicaré algo sobre la dinámica del evento. Rogamos a los asistentes mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Dispondremos nosotros de 20 minutos para la exposición de los ponentes, que hoy nos acompañarán tres personas muy representativas de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas, y ellos son la magíster Adriana Verdugo, quien abordará el tema de cuidados generales en el embarazo. La magíster Soraya Yamunake compartirá con nosotros el tema recomendaciones sobre nutrición. Y el doctor José Ortiz, quien expondrá sobre la importancia del diagnóstico oportuno en temas de salud sexual. Luego de la intervención de nuestros ponentes, tendremos nosotros una ronda de preguntas, las cuales van a ser receptadas exclusivamente por el chat de Zoom. Quiero recordarles que esta conferencia será grabada, ¿sí?, y compartida en el portal de la DIUC, de la Universidad de Cuenca, una vez que hayamos finalizado con el evento. La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, con sus siglas en inglés WGNRR, instauró un 28 de mayo de 1987 el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Esta fecha fue establecida como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. La instauración de este día pretende recordar a la sociedad los derechos que tienen las mujeres embarazadas a una maternidad segura en el contexto de atención médica y cuidados de salud dignos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 800 mujeres mueren diariamente en el mundo debido a una insuficiente comprensión de las señales de peligro durante el embarazo, la falta de acceso de salud a lugares remotos y una atención deficiente y oportuna durante el parto y posparto. La actual pandemia se presenta hoy por hoy como otra amenaza de mortalidad materna neonatal. Este día es además un llamado a los gobiernos para lograr la reducción de la mortalidad, intensificando las acciones en salud pública. Finalmente, esta fecha es de alta significancia para la reivindicación de los derechos de las mujeres y es conmemorada por las organizaciones de derechos humanos, agrupaciones y movimientos sociales que promueven la equidad en el acceso al sistema de salud, educación y bienestar, en especial para las adolescentes mujeres en países en desarrollo. Celebrando esta especial ocasión, tenemos el gusto de recibir en este espacio a la magíster Adriana Verdugo. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad de Cuenca, especialista en enfermería perinatal por la Universidad Nacional Autónoma de México, PhD en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional de Tumbes, Perú. Actualmente, la magíster funge como profesora de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Ciencias Médicas. Ella es directora del Centro de Posgrados de la Facultad. Ha sido autora de múltiples publicaciones. Actualmente es directora del proyecto Buen Vivir. Damos la bienvenida a nuestra ponente con el tema Cuidados Generales en el Embarazo y agradecemos su participación. Muy buenas tardes, selecto auditorio virtual. En primer lugar, quiero dar las gracias a las personas que nos han invitado, al doctor Galo Carrillo, a la doctora Eugenia Estrella, a Andreita Alvarado, así como también a los ponentes, a la doctora Vilma Jorge, a la licenciada doctora Soraya Yamunake,
al doctor José Ortiz, quienes en esta tarde vamos a exponer algunos puntos importantes en relación a lo que es la salud de la mujer. Hoy estamos en un día muy especial. Es el Día Internacional de Acción por la Mujer a todo nivel. Quiero compartir en este momento la pantalla y le pido de favor, hágalo si me permite compartir. Ya, Adrianita, puede hacerlo. Los cuidados generales, cuidados integrales que nosotros debemos dar en este tiempo de maternidad y en época de COVID. Estamos ante una pandemia y la embarazada no se queda de lado. Tenemos nosotros que actuar de manera oportuna. Se ha revisado algunos artículos científicos, sobre todo de los que nos vienen de China. Ellos son los que tienen ya algunas evidencias científicas, pero a nivel del Ministerio de Salud Pública del Ecuador nos dan unas recomendaciones para cómo tiene que ser el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la anticoncepción. Entonces existe una normativa. Y frente a esa normativa, nosotros tenemos que cumplir en nuestras unidades operativas de salud. Soy docente de la carrera de enfermería del área de enfermería obstétrica y conjuntamente con nuestros estudiantes abordamos los temas en los subcentros de salud. Al estar en esa área es necesario que nosotros veamos esta normativa y la llevemos a cabo. Y sabemos que el embarazo es la etapa más importante, la más sublime para las mujeres. Sin embargo, al ser esta etapa fisiológica en la que existen muchas modificaciones de los órganos, aparatos y sistemas, se predispone a que las mujeres puedan tener algunas complicaciones respiratorias de origen viral debido a los cambios que se da en el sistema inmunitario y en el sistema respiratorio. Amor, puede ser una pausita por allá. Ya está en el conversatorio. Para ello hemos hecho algunas revisiones sistemáticas y entre estas revisiones sistemáticas, la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 ya nos indica algunas pautas importantes, que no existe una evidencia de transmisión de madre al hijo cuando la infección se manifiesta en el tercer trimestre del embarazo. Pero ¿en qué se basan estas aseveraciones? Se basan en los resultados negativos de muestras de líquido amniótico, de la sangre del cordón umbilical, de flujo vaginal, de muestras a nivel de la garganta de los niños, de los neonatos, además de la leche materna. Entonces, estas evidencias ya nos indican que no hay esta evidencia de la transmisión. Sería como es tan corto el tiempo, estamos en el mes de mayo, 3 meses han transcurrido, esperemos tal vez después puedan darnos algunas otras connotaciones importantes. Además, no hay evidencia del aumento del resultado materno-neonatal severo. Hasta el momento únicamente se limitan a la infección del tercer trimestre, con algunos casos como, por ejemplo, la ruptura prematura de membranas, el sufrimiento fetal, los partos prematuros reportados. Esto es una investigación que realiza en China Xu y Yen. También tenemos una tercera evidencia. La Organización Mundial de la Salud en el año 2020 dice que se han reportado pocos casos de bebés confirmados con COVID-19. Estos experimentaron una enfermedad leve. Por lo tanto, no se encuentra documentado ninguna transmisión vertical. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da esta norma en cuanto a lo que se tiene que hacer durante el embarazo para prevenir la infección por COVID-19? Hemos encontrado estos stickers en todo lugar, en los hospitales, en las clínicas, incluso en nuestras casas, y nos hablan de lavado frecuente de manos. Sí,
El lavado de frecuente de manos es lo que vamos a decir a lo largo de esta conferencia. Estas son las recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud frente a situaciones de embarazo. También la desinfección. Con alcohol tenemos que limpiar los objetos. Tenemos que tener ese distanciamiento entre personas cuando salgamos a la calle, mucho más si es que estos ya presentan sintomatología de gripe. Con nuestras manos que no estén limpias, no podemos tocarnos los ojos, la nariz, la boca. También, si es que no disponemos nosotros de una servilleta o un papel para toser o estornudar, tenemos que flexionar nuestro codo, que nuestro cubra la nariz y la boca, y ahí sí procedemos a estornudar. Pero en caso de que tengamos algún papel, este tiene que ser desechado de una manera adecuada. Tenemos que quedarnos en casa. Ese va a ser el lema de cada uno de nosotros, de quedarnos en casa, más aún si tenemos síntomas respiratorios o si está la persona enferma. Si es que existe tos, fiebre, dificultad para respirar, ya tenemos que buscar la ayuda de un médico. Pero, ¿cómo? Antes que nada, una embarazada que se encuentra con una situación de sospecha, ¿no?, de que está con COVID, tiene que tener la calma. Hay que guardar la calma. Esa paz interior que tiene que tener para transmitirla a su bebé, para ella. Pero también son las noticias de la familia las que le alarman. Hay medidas para mantener la calma. Hay algunos programas que tenemos que indicarle, fomentar en la embarazada para que mantenga esa calma. No compartir cubiertos, es decir, todos los utensilios para la alimentación, no hay que compartirlos, así como también las toallas. Evitar el uso del transporte público, limitar las salidas a las estrictamente necesarias. Por lo tanto, quedarse en casa. Si está fuera de casa, tiene que utilizar una mascarilla. La mascarilla tiene que ser de unas características especiales porque tiene que cubrir la nariz y tiene que cubrir la boca. Pero antes de salir a un establecimiento de salud, ella tiene que llamar previamente a la línea 171, es lo que nos da el Estado ecuatoriano, y seguir las instrucciones, porque detrás de esta línea tenemos muchas personas que están en telemedicina y le van a dar la información necesaria. Además, esta usuaria, esta embarazada, ya pertenece a un centro de salud, y en ese centro de salud ya conocen la ubicación, conocen exactamente en dónde se encuentra. Al tener eso, entonces, tenemos que preguntarle, cuando ella se comunica telefónicamente, le preguntan, ¿y cómo es su temperatura? ¿Cuánto está de temperatura? Si es que esta tiene menos de 38 grados centígrados, presenta tos, una tos seca. Además, hay una mucosidad a nivel de las fosas nasales. Tiene que mantenerse bajo vigilancia en casa y no debe acudir al hospital. Ella tiene que permanecer en casa hasta que la persona que les está comunicando con ella vea los signos, identifique los signos y síntomas que ella está presentando. La paciente, por lo tanto, tiene que ser orientada por medio del teléfono, telefónicamente, cuáles son o en qué caso ella ya tiene que recurrir a la unidad asistencial de salud. Para ello, todas las unidades asistenciales tienen la disposición de entregar su número telefónico, si es que ella se realiza el control prenatal en esa unidad de salud. Entonces, ella tiene que comunicarse telefónicamente a la unidad en donde se realiza su control prenatal. Y en caso de que ya esté confirmados algunos signos y síntomas y la fiebre sea inferior a los 38 centígrados, nuevamente le decimos a la señora, tenga calma y manténgase en casa. Pero ¿cómo mantener la calma? Tenemos entonces algunas medidas. Tenemos que recurrir al apoyo psicológico. Inmediatamente, si es que la mujer embarazada se encuentra ansiosa, inmediatamente le reportamos hacia el apoyo psicológico. Lavarse las manos de forma continua. El uso de mascarilla, ya no solamente va a utilizar la mascarilla cuando salga, no, sino ahora ya va a utilizar la mascarilla de manera permanente. Es necesario que
ventile su casa, ventile su habitación y aislarse de la familia. En una primera instancia, la norma, la recomendación es de 1.5 metros, pero ahora dice, no, de 2 a 3 metros. No tiene nuevamente que compartir los utensilios de los alimentos, no tiene que compartir las toallas. En caso de que ella tenga, si tiene un baño personal, perfecto, pero si no tiene un baño personal, tenemos que hacerle una limpieza rigurosa de ese baño. Para ello vamos a utilizar nosotros el agua con cloro. En 1 litro de agua vamos a colocar 20 centímetros cúbicos de cloro o en 1 litro de agua vamos a colocar 4 cucharaditas de cloro. De esa manera vamos a higienizar todas las superficies en donde la embarazada esté tocando. Por ejemplo, el baño, la mesa, las puertas. Todo ello tenemos nosotros que desinfectar. Tiene que abstenerse de recibir visitas. En caso de que sea un caso leve, el aislamiento es preventivo, obligatorio de 14 días. El aislamiento preventivo. Si el cuadro empeora de igual manera como el caso anterior, contáctese con los teléfonos del centro de salud del área de cobertura. Ella ya está recibiendo su control prenatal en esa área, por lo tanto conocen su caso, conocen los factores de riesgo a los que está expuesto. Tiene que comunicarse telefónicamente con estas personas. Y ahí le orientan, dice, cuando venga acá, no acuda con familiares, pero es bien difícil decirle a una embarazada, venga sola. Es necesario, ella siempre va llevando a alguna persona que le apoye. Puede llevar a su compañero, a algún miembro de la familia, pero la precaución tenemos que antelarla. En caso de que lleve a algún familiar, no le van a hacer entrar al hospital. Ellos tal vez se queden en sala de espera y puede ser una situación más peligrosa para los acompañantes. Cuando esté en el hospital, el personal de enfermería es el que le recibe. Y apenas le recibe, tenemos que proveerle de una mascarilla. Si bien ella nos viene con una mascarilla, pero en el hospital también le tenemos que dar una mascarilla. Tenemos que conducirle a la zona en donde están los casos sospechosos de COVID. Recuerden que cada hospital ya está zonificado, ya sabe cuál es la zona blanca, la zona gris, la zona negra, en donde se encuentra. Entonces, la enfermero, auxiliar de enfermería, tiene que conducirle respetuosamente hacia ese lugar. Tenemos que realizar la historia clínica y la exploración física. Aquí tenemos que ver todo lo que hace referencia a un score. El score mama, donde vemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, los niveles de conciencia, vamos a ver la proteinuria. Es decir, nos identificamos más con 2 parámetros específicos, la saturación y la frecuencia respiratoria, que son la clave. ¿Por qué la saturación? Porque si la saturación es inferior al 90% y si la respiración es superior a 30%, estos son parámetros que nos indican que la paciente tiene que ingresarse a un nivel hospitalario. Además, tenemos que auscultar la frecuencia cardíaca fetal, tiene que realizarse una monitorización feto-materna, hay que realizarse la ecografía fetal. ¿Para qué? Para confirmar la viabilidad y el bienestar fetal. Además, se realizarán algunos exámenes de laboratorio, entre ellos tenemos el hemograma, el perfil hepático con LDH, los índices de coagulación. Todos ellos son muy importantes. Pero, ¿cuáles son los criterios que nos indican que esta paciente tiene que ingresar, una paciente con diagnóstico de COVID? Aquí tenemos una escala, ¿no? La escala de CRUD. Pero para nosotros, para el embarazo, únicamente vamos a tener solamente CRUD. Descartemos los 65. ¿Por qué? Cada uno de estos tiene el valor de un punto. Y si es que este puntaje es más grande, entonces puede darnos algunos ya criterios para que se ingrese al usuario. La C significa una confusión, la urea superior a los 10. Algunos libros nos dicen, y algunos estudios, de 17 a 19 miligramos por decilitro. La respiración superior a los 30. Es una presión sistólica inferior a 90 y la diastólica inferior a 60. Y aquí, para otros casos que no sean embarazos, se contempla la edad. Entonces tenemos esta escala de gravedad por 65. Pero la decisión de todo ello para ingresar a una unidad de cuidado intensivo va a depender del cuadro clínico y además
de los resultados del laboratorio. Pero, ¿cuáles son estos criterios del laboratorio que me van a indicar que esta señora va a entrar en una unidad de cuidados intensivos? Son 3 parámetros, 1 mayor y 3 menores. El 1 mayor de estos son los criterios mayores. Necesidad de ventilación mecánica, shock o necesidad de vasopresores. Si se da estos casos, uno de estos, ya puede ser que la paciente puede ingresar en una unidad de cuidado intensivo. Pero estos son los criterios menores. De estos solamente basta que existan 3 para que la persona ingrese a una unidad de cuidado intensivo. Hablamos de la frecuencia respiratoria superior a 80, una frecuencia de una presión de oxígeno y una FiO2 inferior a 250, los infiltrados multilobulares, confusión, desorientación, la uremia, una leucopenia, trombocitopenia, una hipotermia, hipotensión, en cualesquiera de estos. Si se suman, recuerde, un factor mayor y uno menor es lo que me va a indicar que esta mujer puede ingresar en una unidad de cuidado intensivo. Pero ¿cómo se les va categorizando a las personas, ¿no? A las embarazadas con diagnóstico de COVID? Leve. Leve es cuando la enfermedad no tiene complicaciones, pero sin embargo existen síntomas locales en vías respiratorias altas, como por ejemplo la tos laríngea, la rinorrea, y puede cursar con síntomas inespecíficos, como fiebre o dolor muscular, y la escala Krupp que habíamos visto anteriormente es de 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda a esta señora? El alta, ¿no? El alta a domicilio según la situación obstétrica. Pero si es que ella nos viene con unos 38, 39, 40 semanas, se quedará a un nivel hospitalario. Puede ser moderada. En moderada tenemos una neumonía leve, confirmada, no tiene signos de gravedad. La saturación de oxígeno es superior al 90%. No existe necesidad de vasopresores ni tampoco de una situación ventilatoria, ¿no? Y la escala de Krupp 65 ya puede ser igual o inferior a 1. Y grave, tenemos 2 instancias muy importantes, la neumonía y shock. En una neumonía basta que existe el fallo de un órgano, ¿no? De un solo órgano. Una escala de Glasgow de 13 o inferior, la presión sistólica de 100 y la frecuencia respiratoria de 22, basta que se den estas situaciones para que nosotros también tomemos en cuenta su ingreso a una unidad de cuidado intensivo, Y el shock séptico, la paciente ya está con una hipotensión arterial, pero esta ya persiste, requiere la presencia de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor a 65 miligramos de mercurio. ¿Cuál es el manejo clínico de las embarazadas con diagnóstico de COVID? Tenemos aquí algunas situaciones importantes. Si la embarazada está clínicamente estable, podrá ser dada de alta con recomendaciones y medidas de aislamiento preventivo, como cuáles son. Nuevamente, el reposo en casa, el control de la temperatura, antitérmicos, paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, hidratación adecuada, aislamiento del resto de familiares, higienización del área en la que la embarazada se encuentra, uso de mascarilla quirúrgica, tanto de la usuaria como de los cuidadores en casa o de los familiares que se encuentran a su alrededor. Recomendar a la embarazada continuar con la medicación que regularmente ella se encuentra consumiendo, está tomando, en este caso el hierro o el ácido fólico. Y si es que tiene alguna patología preexistente, también tiene que continuar con su tratamiento. Las visitas a la embarazada tienen que estar, estas tienen que retirar, ¿no? Las visitas rutinarias del embarazo y análisis de ecografías de screening se pospondrá hasta que la mujer finalice su periodo de aislamiento domiciliario. Es decir, tenemos que esperar los 14 días hasta que los test de PCR sean negativos. Y el seguimiento de casos, ¿no? El seguimiento de los casos no ingresados con riesgo materno-fetal, es decir, existe una restricción, no está desarrollándose adecuadamente el feto o existe alguna patología materna como la preeclampsia, se requerirá ya la valoración de expertos. En este caso, siempre y cuando garantizando el beneficio feto-materno en cada una de las visitas de control. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto sea una
moderada o grave. Se da ingreso al hospital de referencia para los casos de COVID-19 positivos al lugar más cercano que se encuentre. Tiene que seguir el tratamiento farmacoterapéutico definido por cada una de las instituciones o de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos que cumplir estrictamente a nivel de las unidades operativas. Y la paciente será ingresada en hospitales ginecobstétricos, en las áreas específicas definidas. Como les había indicado, cada uno de los hospitales ya ha definido sus áreas. Y en esas áreas, en estas zonas COVID, sea blanca, sea gris, sea negra, ya tenemos el lugar para el cuidado, para donde recibirle a nuestra usuaria que está en su cuidado de su embarazo, ¿no? Entonces ya tenemos que tenerle esa área lista para recibir a esta mujer, incluso si ya tiene alguna de estas emergencias obstétricas. Se va a continuar con la monitorización, la electrocardiografía, la presión arterial no invasiva, vigilar nuevamente la saturación de oxígeno. Tiene que ser esto vigilada por una enfermero profesional. Reducir el número de personal de salud que acceda a la habitación de la mujer. Como les decía, puede ser que algún familiar sea indispensable que esté. Entonces tenemos que orientarle, tenemos que especificarle a él qué es lo que tiene que hacer dentro de esa área o que nos espere en sala de espera. Hay que registrar a todas las personas que cuidan o entran en la habitación de aislamiento de la usuaria. La norma general es restringir las visitas a la habitación de la embarazada e instaurar, tenemos que ver otras formas de comunicación, cómo podemos hacer que la embarazada no esté aislada. Tenemos las videollamadas, tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono móvil por donde podamos nosotros comunicarnos con ella, o los familiares, el esposo o el visitante pueda mantener contacto con ella. Evaluar el riesgo para el visitante y su capacidad para cumplir con las medidas de aislamiento. Ya les damos a ellos también las normas. Si es que entra en la habitación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lavarse las manos, tiene que colocarse los desinfectantes, utilizar la mascarilla, utilizar las prendas de protección. Dar instrucciones entonces de todos estos aspectos a los visitantes que están queriendo entrar en la habitación de la usuaria. Realizar el control prenatal, ¿no? Es decir, aquí es importante, todas las mujeres que ya se recuperen del COVID, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellas tienen que continuar con su control prenatal, porque el control prenatal nos ayuda a determinar múltiples factores de riesgo. Y si ella no acude al control prenatal, bueno, pues estamos nosotros no dándonos cuenta de algún riesgo que pueda acontecer en la embarazada. Entonces, es importante que ella continúe con el control prenatal. También, en caso de que se hayan añadido otras comorbilidades, tenemos que hacerle este seguimiento domiciliario, pero este seguimiento tiene que ser muy efectivo para prevenir las complicaciones maternas. Debido a la presencia de esta enfermedad, se podría generar algunos procesos de ansiedad e incertidumbre, en la que la embarazada, por lo tanto, puede presentar esta depresión postparto y no podemos hacer que eso se dé. Los servicios de prevención tienen que estar disponibles y tratar todas estas dificultades. La bibliografía que he tomado para esta conferencia y les agradezco mucho y disculpen si me he tardado unos minutitos más. Gracias, compañeros, y espero que les haya servido modestamente esta intervención. Gracias, doctora Vilma, doctor José, doctora Soraya. Muy amables. Queremos agradecer a la magíster Adriana Verdugo por su excelente presentación. Sabemos que posterior a esto tendremos una ronda de preguntas y esperaremos pues que podamos resolver las mismas de la manera más oportuna. A continuación, me complace presentar a la doctora Soraya Yamunake. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Obtuvo su doctorado, su doctora en Nutrición y Dietética, igualmente por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ella es especialista en gerencia y planificación estratégica y gerente en salud para el desarrollo local por la Universidad Técnica Particular de Loja. La doctora Soraya Yamunake actualmente funge como docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestra ponente con el tema Recomendaciones sobre nutrición en COVID-19.
Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a este café virtual. Y quiero felicitar la participación de la anterior expositora y hay algunos temas relacionados con lo que yo voy también a tratar. No hay ningún inconveniente, vamos a, en lo posible, a estar dentro de la normativa del tiempo y poder solucionar algunas inquietudes en relación al tema que me han encomendado para la tarde de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Confirmado? Sí. Bueno, el tópico para el día de hoy era el tema de nutrición. Vamos a iniciar revisando la literatura y los manuales actualmente publicados por el Ministerio de Salud Pública. Tengo aparte la ventaja de que estoy dando las clases en la Universidad de Cuenca, de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, y estamos articulados con las normativas que el Ministerio determina para la atención en los primeros niveles de prestación de servicios. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que corresponde a la alimentación de la embarazada normal y a la alimentación de la embarazada que está con síntomas de COVID o que se encuentra en aislamiento domiciliario por COVID. Entonces, igual nosotros determinamos que es una población vulnerable y que lógicamente en pacientes con COVID es esencial promover el consumo de una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Al hablar de cantidad y calidad, vamos a hacer referencia a que tiene que cubrir las recomendaciones nutricionales para su embarazo y la cantidad, la proporción de los alimentos que necesita para cubrir estas recomendaciones nutricionales. Esto de esta forma se va a propiciar una pronta recuperación y evitar complicaciones por el COVID durante el periodo gestacional. Haciendo un resumen de las prestaciones que viene haciendo el Ministerio de Salud Pública dentro de la estrategia del Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición, tenemos un paquete priorizado de prestaciones básicas para la materna, que ya lo mejor lo mencionó la doctora Adrianita, y están en este tema mínimo 5 controles para en el tema nutricional determinar la ganancia de peso adecuada, lo que nos permite valorar si la embarazada está llevando una alimentación normal. La suplementación con micronutrientes, básicamente estamos suplementando con 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico. El examen de hemoglobina igual de orina, VIH y VDRL, el paquete de inmunizaciones que necesita la materna, y yo he marcado aquí en la diapositiva con rojos lo que se relaciona con la alimentación y nutrición. La consejería en alimentación saludable, la consejería en lactancia materna y ahora la consejería en higiene para prevención del COVID, que ya lo mencionó Adrianita. Me voy a enfocar en estos 2 puntos importantes, la consejería en alimentación saludable y la consejería en lactancia materna, que no quise pasar por alto este tema que me parece súper importante en el posparto, ya que la normativa igual estamos hablando de que tiene que realizarse igual el pensamiento oportuno, el apego precoz y la lactancia, como lo recomienda la OMS, y que en estos momentos estamos como en el tema de, hablando de vulneración, lo que están haciendo las empresas es aprovechando de estas circunstancias para hacer promoción de los sucedáneos de la leche materna. La situación nutricional, ¿cómo estamos en el tema de las embarazadas? El bajo peso materno ha disminuido en las últimas 2 décadas, pero la prevalencia de sobrepeso materno va en aumento. Ustedes recuerden que la última publicación de Ensanuya 2018 nos está diciendo que la población adulta, de 10 personas adultas, 6 tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y no escapan nuestras maternas. En las consultas nutricionales, cuando se está trabajando con los internos y con los estudiantes y con los profesionales, se puede determinar igual que de 10 maternas, 4 tienen ya problemas de sobrepeso y obesidad. Y eso trae como consecuencia igual macrosomías al momento del nacimiento de los niños, diabetes gestacional y preeclampsia o hipertensión. El bajo peso de la mujer embarazada contribuye a la restricción del crecimiento fetal, lo que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal y retraso del crecimiento.
Tenemos una población de nacidos vivos con bajo peso al nacer 8.7%, de acuerdo a los datos del INE 2018. Pero tenemos que tener muy claro esto, que estos niños de bajo peso son los que posteriormente desarrollan problemas de desnutrición. Es la población más vulnerable. Desde ahí hablamos de la importancia nutricional desde el embarazo, durante todo el control prenatal. Las investigaciones igual muestran que la anemia es un factor de riesgo de muerte materna. Además, igual ahora hay sólida evidencia de que la deficiencia de calcio aumenta el riesgo de preeclampsia. Por eso es importantísimo, aquí vamos a hacer un análisis de cuáles son las recomendaciones nutricionales en cuanto a estos macro y micronutrientes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la alimentación durante el embarazo? Reducir el riesgo de recién nacidos de bajo peso al nacer y retardo intrauterino. ¿Por qué? Porque así reducimos los problemas durante las primeras etapas de vida. Malformaciones congénitas, si estamos suplementando igual con micronutrientes, evitaremos las malformaciones congénitas. Igual reducir el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. Revisemos que ahorita hay una relación directa entre desnutrición intraútero y los problemas que desarrollan en un futuro estos niños que han tenido desnutrición intraútero, como son la diabetes, la hipertensión y los problemas de sobrepeso y obesidad. Patologías del embarazo vinculadas al déficit como el exceso de peso y la inadecuada función del sistema inmunológico. La nutrición tiene demasiada importancia de acuerdo a la ingesta de proteína y de determinadas enzimas en relación con lo que se va a fortalecer el sistema inmunológico de la materna. Entonces, por eso pedimos el asesorar oportunamente sobre alimentación segura y las medidas apropiadas para la transmisión del coronavirus. Vamos a analizar un poco los nutrientes importantes en el embarazo. Estudios recientes muestran que con frecuencia disminuye la actividad física durante el embarazo y el gasto energético por este factor igualmente. A la vez existen mecanismos de adaptación que determinan una mejor utilización de la energía consumida. Aquí entramos en discusión un poco y yo revisaba un poco la literatura. En otros países, por el tema de sobrepeso y obesidad, el incremento del aporte calórico incluso ya se ha reducido. Pero sin embargo, nosotros tenemos que ver que igual como estamos con una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, deberíamos comenzar a aplicar ya las recomendaciones de la nueva guía alimentaria, en donde lógicamente nos determina que la embarazada de bajo peso tiene que tener un incremento progresivo de calorías de acuerdo a su primer, segundo y tercer trimestre del embarazo. Igual la que llega al embarazo con peso normal y la que tiene problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque esto se articula con la ganancia de peso que tiene que tener al término de su embarazo. Es muy conocido por todos que igual la embarazada con sobrepeso y obesidad tiene que ganar menos peso, entre 6 y 8 kilogramos al término del embarazo. Embarazada con peso normal entre 2 y 16 kilos al término del embarazo y la embarazada de bajo peso de 12 a 18 kilos al término del embarazo. Eso va a determinar igual, ¿sí?, este incremento calórico para poder caracterizar cuánto de requerimientos nutricionales necesita durante todo el embarazo. Aquí he puesto como referencia y cómo se consigue este tema del incremento calórico. Normalmente una persona, una mujer normal, está alrededor de un requerimiento nutricional de 2.200 kilocalorías. Y esto se articula también a los problemas de sobrepeso y obesidad. La nueva guía alimentaria para el Ecuador, ¿qué es lo que nos está mostrando? Recordemos que la guía alimentaria hace un estudio de cómo están los hábitos alimentarios de la población. Y aquí la nueva guía alimentaria nos está indicando que de acuerdo al perfil epidemiológico de la población y a los hábitos alimentarios de nuestra población, nosotros tenemos que cambiar ya la distribución del plato saludable. Nos está diciendo que la mitad del plato debe articularse con el consumo de frutas y de vegetales, la cuarta parte del plato con el consumo de carbohidratos y la otra cuarta parte con el consumo de proteínas y una mínima cantidad de alimentos grasos. Entonces aquí esta guía alimentaria nos va a determinar el consumo de una alimentación variada, completa, equilibrada y lógicamente conseguir ese incremento calórico a través de la inclusión de el fraccionamiento de la alimentación, desayuno,
almuerzo, merienda y las 2 entrecomidas o los refrigerios. Esos 2 refrigerios o entrecomidas va a ser el incremento calórico que necesita la materna. El incremento calórico que hablábamos de una mujer normal, 2.200 calorías a 300, 350 y 400 kilocalorías adicionales. En el tema de las proteínas, la recomendación nos indica que igual, este es un nutriente deficitario dentro de la alimentación. Pero sin embargo, aquí vemos que la recomendación nos dice un incremento de 10 gramos de proteína dentro de la alimentación habitual. ¿Para qué? Básicamente para la formación de enzima anticuerpos y desarrollo del feto. Podríamos visibilizar en esta gráfica que está aquí cómo se consiguen esos incrementos de 10 gramos de proteína. Si se revisa la tabla, podríamos ver aquí, por ejemplo, que una taza de leche tiene 6.4 gramos. Igual, una taza de yogur tiene 7 gramos de proteínas, una rebanada de queso 8 gramos de proteína, 50 gramos de carne vacuno 11 gramos de proteína, 80 gramos de pescado va en incremento alrededor de 13 gramos de proteína. Y nos queda aquí la alternativa, una taza de frijoles cocidos, igual alrededor de 11 a 13 gramos de proteínas. Entonces, como ustedes pueden ver, de aquí lo importante es solo adicionar al plan de alimentación normal fracciones de estos alimentos que se encuentran aquí para cubrir la recomendación adicional de proteínas que nos pide la recomendación. En el tema de las grasas, de todo el aporte calórico, el 30% de las calorías totales deben ser aportados por grasas. ¿Pero qué tipo de grasas? Hablamos básicamente de ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3. ¿En qué productos se encuentran estos ácidos grasos esenciales? En el aceite de soya, en el pescado, almendras y nueces. Aquí hay que tener un poco de consideración en el tema de la recomendación en relación al pescado. Sabemos que tiene, en algunos casos, encontrado restos de metilmercurio en el pescado, por eso en el embarazo se recomienda consumirlo por lo menos una porción de pescado al mes, para evitar este aporte de esta sustancia que puede ser tóxica en el embarazo. Los ácidos grasos son fundamentales para el funcionamiento del sistema útero-placentario y para la formación del sistema nervioso en el feto. Y aquí yo he socializado una tabla en donde se puede determinar cuáles son los principales alimentos que tienen ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entre esos se encuentra realmente los pescados de agua fría, como son el atún, el salmón, la trucha y los productos de mar. En el tema del nutriente, el hierro. Las necesidades de hierro se duplican durante el embarazo y realmente no se puede cubrir con la alimentación. Por eso es importantísimo iniciar este tema de suplementación desde el tercer trimestre. Desde las 12 semanas de gestación ya podríamos iniciar la suplementación con micronutrientes. Porque es necesario la suplementación de hierro porque no se cubren los requerimientos nutricionales con la alimentación normal. Y yo he puesto aquí un cuadro muy significativo para que se pueda visibilizar el aporte de hierro de los alimentos. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos igual. Los que aportan mayor cantidad de hierro de la alimentación normal son las carnes y las vísceras. Y de ahí en escala disminutiva estamos el pescado, la sangre, los vegetales y los cereales. Pero sin embargo, igual se puede mejorar la absorción del hierro. Sabemos que tenemos hierro hemínico y hierro no hemínico. El hierro hemo se absorbe como tal, sin embargo, el hierro no hemínico puede tener interferencia en la absorción. Por eso aquí decíamos que es mejor utilizar, cuando se consumen estos productos, utilizar vitamina C, que mejora la absorción. Y también disminuir el consumo de alimentos que inhiben la absorción, como son el té, el café y los lácteos. Otros nutrientes esenciales tenemos calcio, zinc y ácido fólico. Dentro del calcio, la recomendación nos dice que tiene que cubrirse 1000 miligramos diarios de calcio, lo que equivale a 1 gramo. ¿Y esto cómo se lo consigue? Exactamente consumiendo alrededor de 1 litro de leche.
pero sin embargo sabemos que la disponibilidad de alimentos en estos casos no nos lleva a eso. Por eso hay que buscar otras alternativas de alimentos que contengan calcio. Entre los que tenemos aquí igual queso, quesillo, yogur, las leguminosas y las hojas verdes. En el tema de zinc, su déficit se asocia al bajo peso al nacer y al parto prematuro y detrimento del sistema inmunológico. Las principales fuentes de zinc son igual mariscos, carnes, huevos, cereales integrales y el pescado. Ácido fólico. Importantísimo dentro del esquema de suplementación. ¿Para qué? Para evitar malformaciones congénitas, sí, más que todo problemas del tubo neural. Los requerimientos para las embarazadas, igual es necesaria la suplementación de 400 microgramos y lógicamente completar con la diversificación alimentaria, que en este caso tenemos que consumir los productos que contienen ácido fólico, como son igual hígado, leguminosas, maní, espinaca, aguacates y alimentos fortificados con ácido fólico. En el tema de consumos de líquidos, consumir suficiente cantidad de líquidos, hablamos de 2 litros de agua equivalentes a 8 vasos, especialmente en las embarazadas y en mujeres en periodo de lactancia. De igual forma, si se tiene fiebre o tos dentro de los síntomas del COVID. Si la sensación de sed está disminuida, es necesario buscar otras formas de consumo, como por ejemplo, dar sabor con pequeñas cantidades de frutas al agua, de tal forma que se beba la cantidad de agua suficiente. Se debe garantizar el consumo de agua a libre demanda o incluso sin sensación de sed. Recordemos que uno de los síntomas del COVID es la temperatura. Entonces, otros complementos para el tema de la alimentación, incluido aquí el ejercicio como parte de los estilos de vida saludable, que ya lo tocó Adrianita, 30 minutos al día, realizar ejercicios y recorridos internos en la casa, evitar el consumo de bebidas refrescantes con edulcorantes, productos procesados y enlatados. Este tema de enlatados es muy importante revisar las etiquetas nutricionales de los productos, incluso para ver el etiquetado, si son alimentos que están de acuerdo al semáforo nutricional permitidos para la embarazada. Y también recordar el componente educativo y nutricional, que no necesariamente los productos que tienen la etiqueta en verde o amarillo son alimentos saludables. Pero es importantísimo que se revise la composición nutricional de todos los productos procesados que va a consumir la embarazada. Consumir las porciones recomendadas de frutas y verduras. ¿Por qué esto? Hay un gran aporte de sustancias fitoestrógenas que fortalecen el sistema inmunológico, fitatos, tanatos, en este caso, por ejemplo, todo lo que son sactinas, licopenos, betacarotenos, que pueden ayudar como pigmentos a fortalecer el sistema inmunológico. La guía alimentaria recomendada por el Ministerio de Salud Pública la tenemos representada aquí, y yo aquí en esta fotografía he incluido las porciones para ya definir cómo tiene que ser la alimentación equilibrada y balanceada. Si yo consumo los grupos de alimentos como está indicado en la guía alimentaria y de acuerdo a las porciones recomendadas en la propia guía, puedo cubrir los requerimientos nutricionales que se necesita durante todo el embarazo, con ese adicional de pequeños refrigerios, a media mañana, a media tarde, y con el fraccionamiento adecuado de las preparaciones. Entonces aquí podemos ver, igual que de este grupo, necesitamos 2 porciones al día de ensaladas y de vegetales. La porción está compuesta por medio plato mediano de vegetales, 3 porciones de frutas de 100 y de 80 gramos. En este tema de grasas y azúcares, consumir poca cantidad o mínima cantidad. En el tema de proteínas, de 3 porciones a la semana y 2 porciones de leguminosa. La incorporación del grano como fuente de proteína en la alimentación es fundamental, tiene que irse alternando. ¿Por qué? Porque igual hay un buen aporte de fibra de la leguminosa y económicamente resulta más conveniente si la ingesta de proteína. La leguminosa es más económica y tiene buena concentración de proteínas. De 3 a 4 porciones al día igual de alimentos fuentes de proteína como lácteos, pescados, igual podríamos cárnicos, pollo, aves, y de 4 a 6 porciones al día en el tema de productos lácteos y derivados, para poder cubrir el gramo de calcio que necesita la materna.
Bueno, aquí Adrianita ya lo topó, como realizan la compra de alimentos es importantísimo y se articula con este componente. Mantenga las recomendaciones sanitarias y evite aglomeraciones innecesariamente cuando se va a hacer las compras. Evitar realizar las compras en los mercados cuando hay muchas personas. Programar la lista de alimentos que se necesite. Si realizan las compras en un supermercado antes de entrar, seguir las instrucciones que tiene la institución o la empresa. El personal de seguridad parece utilizar igual mascarilla, guantes y gel desinfectante. Revisar las fechas de caducidad de los productos que se van a comprar. Si compra productos perecibles como carnes, lácteos, quesos, huevos, refrigérelos inmediatamente. Mantener distancias de al menos 1 metro de otras personas al momento de las compras, 2 metros, de unos 50 a 2 metros. Al regresar a casa, lave las manos de forma adecuada con suficiente jabón y utilice desinfectante. Los alimentos recién comprados, limpie y desinfectelos adecuadamente. Consuma los alimentos bien cocidos para evitar cualquier enfermedad gastrointestinal que nos complique, ¿sí?, la patología del COVID. Y me voy al otro tema que quise topar aquí. Los recién nacidos de madres con sospecha probablemente o confirmada de infección por COVID deben ser alimentados de acuerdo con el estándar de recomendación de la alimentación infantil, mientras se apliquen las precauciones necesarias. Esto lo remite OMS. Y se articula con que se debe iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora de vida del niño, y mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, obteniendo mayores beneficios. No debe promoverse sustitutos de la leche materna, biberones y tetinas, chupetes, que brinden servicios de maternidad y recién nacidos. Ojo con esto, el personal de salud en muchos casos es vulnerable a recibir donaciones y sucedáneos de la leche materna, lo que no está permitido dentro de la normativa. Los establecimientos de salud y su personal en casos necesarios deben brindar el asesoramiento necesario para la utilización de sucedáneos de la leche materna dentro del alcance del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Recordemos que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos es una herramienta que protege la lactancia materna. Gracias, doctora Vilma. Y aquí los numerosos beneficios de la lactancia materna ampliamente sí supera la transmisión de la enfermedad asociada al COVID. Muchas gracias. Queremos agradecer de una manera muy especial a la doctora Soraya Yamunaki por su excelente participación. A continuación, me complace presentar al doctor José Ortiz. El doctor José Ortiz tiene un PhD por la Universidad de Alicante, España, magíster en docencia universitaria e investigación educativa por la Universidad de Cuenca, diplomado en educación superior en ciencias de la salud, médico cirujano por la Universidad de Cuenca, profesor de segunda enseñanza por la Universidad de la SUAY. Actualmente el doctor funge como profesor titular de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Médicas. Es presidente del Comité de Bioética en Investigación del Área de la Salud, director del proyecto Elevate Horizon 2020 de la Unión Europea. Queremos darle la cordial bienvenida a nuestro ponente con el tema Importancia del diagnóstico oportuno en temas de salud sexual. De este interesantísimo y muy importante celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Me honro en estar entre ustedes, obviamente, por tener esta preocupación de toda mi vida. He estado siempre trabajando en esta área y les agradezco por la invitación y darme la oportunidad para expresar algunas ideas, algunas ponencias, sugerencias, y que esto sobre todo esté orientado tanto a las mujeres universitarias como a las mujeres de las comunidades donde nos hemos formado. Vamos a abordar el tema de la salud sexual y teniendo en cuenta el diagnóstico oportuno de los problemas que podrían presentarse en este ámbito en tiempos del COVID-19. Primero, quiero exponer
el tema de la salud sexual como un estado de bienestar, tanto físico, mental y social, pero teniendo en cuenta el ámbito de la sexualidad. Por lo tanto, este enfoque de la salud sexual es desde una perspectiva positiva del respeto, teniendo en cuenta las relaciones sexuales como una necesidad humana, así como la posibilidad de tener experiencias placenteras, seguras, libres de toda coacción, libres de toda discriminación y con cero violencia. Desde el punto de vista de la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, obviamente se imprime este concepto de salud sexual para que, teniendo en cuenta este ámbito que es netamente humano, se pueda dimensionar la vida de hombres y mujeres. También tenemos el concepto de salud reproductiva, porque la salud sexual y la salud reproductiva no necesariamente son un continuo. Puede haber una salud sexual sin tener, obviamente, llegar a la reproducción, porque se hace ejercicio luego de los derechos que vamos a ver más adelante. Hablando de la salud reproductiva, asimismo, se refiere a un bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de problemas de salud o enfermedades o dolencias, ¿no? En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, las funciones y los procesos. Y por lo tanto, esta salud sexual y reproductiva entraña los derechos sexuales y reproductivos. En este contexto, tanto los hombres como las mujeres tenemos derecho a estar bien informados, tener acceso a los métodos de regulación de la fertilidad de manera segura, eficaces, accesibles, así como a disponer de los servicios de planificación familiar y salud pública, que esto nos permitan a hombres y mujeres una asistencia profesional. Esto es importante porque todo lo que debería acceder desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva debería ser basado en las evidencias científicas. Sobre todo en el ámbito de las embarazadas, durante el parto debe garantizarse la seguridad, tanto para la madre como para el niño. De ahí nace obviamente este concepto de perinatal, ¿no es cierto? Que involucra a la madre y al niño y antes, durante y después del embarazo y del parto. Como había mencionado, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Dentro de estos derechos está justamente el tema de la salud. ¿Cuáles son estos derechos? Estos derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos en general. Entonces, uno de los primeros derechos es la libertad sexual, pero es una libertad en donde se tenga en cuenta el riesgo y el beneficio, tanto de la persona que ejerce esa libertad, cuanto de las otras personas con las que se relaciona. Esto significa que hay que tener el cuidado de que no exista un riesgo mínimo de dañar a otras personas y también cuidar la integridad individual. El segundo derecho es el tema de la autonomía, es decir, cuándo decidir iniciar, cuántas relaciones sexuales tener, con quién hacerlo. El ejercicio de la autonomía es el libre albedrío de cada persona, siempre teniendo en cuenta el respeto a la propia persona y a los otros. El tercero, la integridad y la seguridad corporal. Esto obviamente hace referencia a que no solamente sea una situación puramente corporal, sino también afectiva, mental, que esto determine obviamente un enriquecimiento de quererse a sí mismo, ¿no? De la autoestima, de tal manera que desde el punto de vista íntegro una persona tenga esta vida plena sexual. Que exista en el cuarto derecho una vida privada en la sexualidad, que tenga derecho obviamente a que su intimidad sea respetada, ¿no? Que en el ejercicio de esas actividades sexuales que tenga una persona,
se vea en su dimensión personal, en su intimidad. El quinto hace referencia a la equidad sexual. Esto significa obviamente no igualdad, sino esto significa que si alguien tiene una necesidad mayor, tendrá que tener mayor atención por necesitar más. Aquella persona que se encuentre en un equilibrio, que pueda obviamente más bien apoyar a otras personas para que pueda darse esa equidad, esa igualdad, ¿no es cierto? Luego en el futuro. Porque la equidad hace relación a que se dé más al que menos tiene. Entonces, con la finalidad de que en el futuro exista esa equiparación. El sexto derecho hace referencia al placer sexual. Cuando hablamos en tiempos del COVID, vamos a ver que ha sido un ambiente de encierro, ha sido un ambiente de estrés, ha sido un ambiente de miedo, de mitos, de creencias, de situaciones que van de alguna manera calando en el tema íntegro de la persona y por supuesto también en el tema de la sexualidad. Entonces, el placer sexual hay que tomarlo en esta dimensión también y procurar de que con la pareja o si vive sola una persona, también tiene derecho al autoerotismo, ¿no? De tal manera que el placer sexual tenga esas dimensiones y sea respetada esa dimensión de cada persona. El séptimo hace referencia a la expresión sexual emocional, es decir, que tanto hombres como mujeres pueden expresar a su pareja, a otras personas, y partiendo de su autoestima, no restringir en cuanto a que la sexualidad está cargada de afecto, ¿no? De reciprocidad, de este juego, digamos, de emociones que están dimensionando el sexo, ¿no? La libre asociación sexual. Ustedes ven los cambios que se ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? En donde hay parejas del mismo sexo, ya sea entre hombres o entre mujeres, y que si esa es haciendo uso de su libertad, les causa placer, les causa enriquecimiento de sus personas, les permite el desarrollo pleno, pues están haciendo uso de su libertad. Y eso tiene que ser respetado desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, como personas, como parte de los derechos humanos, siempre y cuando no haya afectación, digamos, de otras personas. Las decisiones en el ámbito de la sexualidad tienen que ser libres y responsables. Es decir, que la gente afronte de que si esa vida sexual, esa vida reproductiva, esos derechos reproductivos, esos derechos sexuales y reproductivos, se vayan dando y que las personas afronten, ¿no?, las consecuencias del ejercicio de esos derechos. Un derecho fundamental también que forma parte íntegra de los demás es la educación sexual, que tiene que ser basada en la mejor evidencia científica y también integral. Es decir, no puede ser descontextualizada la educación sexual, ¿no es cierto?, dependiendo incluso de la edad, dependiendo de la cultura, dependiendo de los componentes del entorno, para que la educación sexual sea orientada de una manera adecuada. No se puede imprimir educación sexual sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta la cultura, no, sin tomar en cuenta el ciclo de vida. Cuando me refiero a ciclos de vida, se referencia obviamente a las distintas etapas. No es lo mismo educar a niños desde el punto de vista de la sexualidad que educar a adultos mayores o que educar a personas que no han definido su género, ¿no? Y la 11, la atención de la salud sexual. Ninguno de estos derechos pueden ser, digamos, dejados de lado. Todos los derechos se espera que de manera íntegra se ejerzan. Cuando nosotros, como profesionales de la salud, unos, como educadores otros, como profesionales en general de otras áreas, tenemos aproximación a estos derechos como una necesidad humana, ¿no?
recordemos que estas necesidades de afecto, de la sexualidad, de la reproducción, obviamente tienen que ser encauzados de la mejor manera. Como parte o como continuo, digamos así, de la salud sexual y reproductiva, tenemos los determinantes de la salud si es que una mujer ya decide concebir. Entonces estamos hablando ya de la salud materna. Entonces, tanto la salud sexual y reproductiva como, en este caso específico, la salud materna tienen unos determinantes. Es decir, no solo depende del servicio de salud, no solo depende del autocuidado, sino depende de otros factores. Por ejemplo, no podría haber salud sexual y reproductiva y menos salud materna si es que el determinante de ingresos y condiciones económicas son deficientes. No, ustedes ven, por ejemplo, el tema, el lema que era antes, quédate en casa. Era muy difícil para la gente en extrema pobreza que se quede en casa, ¿no? Porque no tiene obviamente las condiciones mínimas como para guardarse en casa y no afectar a los demás. Entonces se requiere de unas mínimas condiciones socioeconómicas para que pueda haber la salud y se pueda ejercer los derechos sexuales y reproductivos. La educación en general y la educación en salud en particular van a contribuir en ese bienestar. Y el bienestar no solamente es físico, sino es emocional y social, vinculado obviamente en este caso al embarazo, al parto y al posparto, ¿no? Porque a eso se refiere la salud materna. El empleo y las condiciones de trabajo son aspectos determinantes en el momento en que una persona busca su bienestar. Ustedes ven en las noticias cada vez, ¿no? Que las personas se desesperan porque no tienen medios para subsistir y por lo tanto no pueden estar en ese bienestar mientras no tengan un empleo, mientras no tengan unas condiciones de trabajo y mientras esas condiciones de trabajo no sean adecuadas. Igual el medio ambiente social, en un medio lleno de corrupción, en un medio lleno de delincuencia, en un medio en donde hay situaciones que la gente se desespera por conseguir alimento, no puede haber bienestar. Entonces, debe haber un ambiente adecuado, ¿no? En donde las personas nos desarrollemos, donde las personas hagamos ejercicio de esos derechos. Lo mismo el medio ambiente físico. Si es un medio ambiente que no tiene medios básicos, alcantarillado, potable, donde que existan accidentes naturales, donde que exista el clima, la flora, que no permite obviamente que se desarrollen las personas, no es posible este bienestar. Y el otro tema que hemos puesto énfasis, el acceso a los servicios de salud. No, el acceso no significa que las mujeres vayan al servicio, porque es responsabilidad del Estado, que el ministerio como máxima autoridad y el Estado debe garantizar justamente que haya accesibilidad a los servicios. Y una de esas formas en tiempos de aislamiento social es la telemedicina, que debería obviamente ser una de las formas de cómo llegar allá, pero hay varias más. El tema del género y la diversidad cultural, es decir, el sentido de bienestar es relativo a la cultura. Es el concepto de felicidad para una persona que vive en la montaña es distinto al sentido de felicidad de una persona que vive en la ciudad. O para un universitario, ¿no? Para una persona que vive en la universidad, que trabaja en la universidad. El sentido de felicidad, de bienestar es distinto. Por eso que tanto el rol de hombres y de mujeres como la sociedad ha determinado muchas veces genera violencia. El tema de que la mujer tiene que hacer ciertas cosas porque la sociedad machista ha determinado, eso genera violencia. Y la violencia ha sido uno de los factores que ha repuntado ahora en tiempos de COVID. Hay muchas llamadas telefónicas, hay denuncias con el tema de la violencia. Por eso que para
que exista bienestar, debe también haber paz y seguridad. Con estos determinantes es entendible que exista, obviamente, la salud sexual y reproductiva y en particular la salud materna. Ahora, dentro de este contexto que se ha mencionado, se presenta este algoritmo del control prenatal y se pudiera extender al control perinatal, solamente con la finalidad de recordar que también tiene mucho que ver el autocuidado, ¿no? De que la misma persona sea consciente de qué es lo que tiene que hacerse. Más que entrar en detalles en este algoritmo, el mensaje es que la mujer obviamente busque y se cuide y llame al sistema de salud en ejercicio, que reclame el ejercicio de su derecho a la atención de la salud. Aquí el detalle que está manifestándose es sobre todo centrado en los riesgos. Es decir, una mujer, ¿no? O una pareja que esté tratando de buscar esa salud sexual y reproductiva, siempre tiene que estar identificando algunos factores que no van a permitir el ejercicio de sus derechos y se llaman factores de riesgo. Unos factores de riesgo que pueden ser modificables y otros factores de riesgo que no. Aquellos factores de riesgo, un ejemplo, no modificables sería, por ejemplo, una malformación en una persona, una discapacidad, ¿no? Pero un factor de riesgo modificable podría ser el tema educativo, porque puede acceder a la información y esa información educativa, científica, puede incrementar las posibilidades de satisfacer las necesidades de esa persona. Bueno, así rápidamente, la madre y el bebé tienen algunos riesgos, ¿no es cierto?, en tiempos del COVID. Más que el mismo virus, es el tema de que esto ha ocasionado conductas diferentes. Es decir, la madre, por temor a ser contagiada, no va al centro de salud y por lo tanto no se controla, no va para que le vean cómo está su bebé. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que la madre le protege al niño en su vientre y se ha visto, como ya se mencionó, Adrianita ya mencionó, de que es poco probable que el virus vaya a ser contaminado en el vientre de la madre, ¿no? Si bien las investigaciones han sido con muy pocas mujeres embarazadas, sin embargo, hasta el momento no hay evidencia en la que se indique que el niño haya sido contaminado por su madre en el vientre, ¿no? Aquí está un gráfico que nos muestran las evidencias científicas que obviamente no permiten el paso del coronavirus al bebé. Hasta el momento se ha visto la evidencia de que no hay suficiente número de estudios como para garantizar lo contrario. Es decir, que la barrera placentaria permite el paso del virus al bebé. Más bien el bebé nace saludable en lo que los estudios han traído. Los datos también son contundentes. Ustedes ven ahí un seguimiento desde el año 2015 hasta el año 2020, en los 4 primeros meses hasta abril. Y se ve que la tendencia de muerte materna, ¿no? Con exámenes de laboratorio, no han variado. Es decir, porque si fuera el virus que hubiera sido más letal para las mujeres embarazadas, se reflejaría en los datos estadísticos. Ustedes pueden ver aquí, ¿no?, de las diferentes semanas. Claro, en el año 2020 todavía tenemos la semana 16, pero son comparables con los demás datos. Sobre el cuidado prenatal, no voy a ahondar porque ya se mencionó. Sobre las vacunas, existe ya una categorización y existe un calendario que ha establecido el Ministerio de Salud. Y termino con esto. El sistema informático perinatal establecido por el CLAP, que es una organización subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, ha establecido ya una hoja de vigilancia para el COVID-19.
en donde establece una serie de parámetros que ayudan a identificar los factores de riesgo para el COVID. Es decir, si una mujer embarazada está en riesgo para esta enfermedad. Y determinan también ya si tuviera enfermedad respiratoria, la gravedad, ¿no? Se anota en esa hoja, el gobierno está ya haciendo, el Ministerio de Salud del Ecuador está haciendo ya el análisis para ver si incorpora esta hoja del Sistema Informático Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología, y también el control del recién nacido, que yo quería terminar con esta diapositiva. Se ha visto con nuestros estudiantes del ciclo comunitario del internado que han dejado de ir las mujeres con sus bebés recién nacidos a hacer el examen de tamizaje. Y ahí viene obviamente la iniciativa de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, que les están llamando al teléfono a recordarles que vengan el cuarto día, es decir, a partir de las 96 horas, para poder hacer el tamizaje neonatal. Por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad. Y este examen sencillo, que consiste en sacar 6 gotitas del piecito del niño, es para detectar a tiempo el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal, la fenilcetonuria, la galactosemia, que es uno de los factores principales de discapacidad en el Ecuador. Muchas gracias por el tiempo y les agradezco la oportunidad de haberme otorgado para esta charla. Gracias. Agradecemos la brillante participación del doctor José Ortiz. Y antes de dar paso a las preguntas, queremos indicar que los links de las investigaciones realizadas por nuestros ponentes estarán disponibles en la página de Cafés Científicos Virtuales de la DIUC. Daremos ahora paso a las preguntas del público, recordándoles muy amablemente que las mismas deben ser canalizadas a través del chat de la plataforma. Bueno, queremos agradecer nuevamente a nuestros expositores, así como al público presente. Ustedes pueden canalizar sus opiniones o consultas a través de las redes sociales, donde nuestros ponentes podrán leerlas y responder a las mismas. Queremos invitarles a nuestra audiencia a que estén atentos de los nuevos cafés científicos que organiza semanalmente la Universidad de Cuenca y se publican en las redes sociales. Hay algunas preguntas que están haciendo doctora Vilma en el chat. Permítanme revisarlas. Es sobre la lactancia materna si las mujeres trabajan, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos algunas inquietudes. Una de ellas es, ¿los niños pequeños deben usar mascarillas al igual que los adultos? Esta pregunta consideramos que tal vez nos podría ayudar doctor José Ortiz. Con mucho gusto. Se ha visto que en algunos estudios, algunos de ellos hechos en España, la verdad no recomiendan el uso con la misma intensidad en los niños que en los adultos. Lo que se propone para los niños es de enseñarles a que mantengan la distancia de 2 metros por lo menos, ¿no? Y que no usen constantemente la mascarilla, porque eso puede ocasionar en los niños muy pequeñitos muerte súbita, ¿no? Y en los niños más grandecitos
puede causar por el aire que están respirando, no sale el CO2 y obviamente están respirando su mismo aire sin que haya un recambio de oxígeno, les puede afectar en la salud de los niños. Y por eso se recomienda que los papás controlen que si bien los niños están poniéndose en contacto muy cercano con otras personas, lo usen, pero que controlen que estén, obviamente, cuando se alejen, dejen de o respiren de mejor manera y cuando estén alejaditos, se saquen la mascarilla. Esa es la recomendación según la evidencia. Muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud. Pregunta Karina Kindle. ¿Cómo mantener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses en caso de que la madre trabaje, considerando que la sugerencia es no usar tetinas? Tal vez en esta pregunta podríamos dar paso a la licenciada magíster Adriana Verdugo. Claro, muchas gracias. Ya toda la parte de la lactancia lo que había abordado la doctora Yamunake, pero bueno, es importante. Podríamos entonces, de pronto, remitir la pregunta a la doctora Yamunake, sí, porque existe una pregunta que además se complementa. Sí, doctora Yamunake, Sí. por favor. Sí, justamente creo que es buena la oportunidad para socializar el acuerdo 033 que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, en donde se garantiza el derecho a las madres de disponer de un espacio apropiado y del tiempo necesario para hacer la extracción de la leche materna. Estamos hablando de una mujer trabajadora. La normativa está muy clara, e incluso como Ministerio de Salud Pública estamos implementando en varias instituciones las salas de apoyo a la lactancia. Pero nos dice que donde hay más de 50 mujeres embarazadas deberíamos tener una sala de apoyo a la lactancia. Pero cuando no hay 50 mujeres, podríamos tener un espacio adecuado o una sala que le llamamos provisional. ¿Qué es el espacio adecuado? Es tener una silla, un lugar privado, que haya cerca un dispensador de jabón o un lavabo donde la madre se pueda lavar las manos y que se le capacite sobre mantener un cooler. Quiere decir un termo o un frigo con el hielo respectivo donde ella recibe las instrucciones de cómo extraer la leche materna, la conserva en frascos esterilizados, la guarda en este cooler y al momento de retirarse a su casa va llevando su leche materna. Entonces, es muy poca conocida la normativa, pero sin embargo ya tenemos a nivel de zona implementadas alrededor de 24 salas de apoyo a la lactancia. Y ahora lo que estamos pidiendo es disponer de estos espacios apropiados para garantizar este derecho de que todas las mujeres, si hay la posibilidad, pueda llevársele a sus hijos para que amamanten o extraer la leche materna en condiciones seguras. Y en tiempo de COVID lo que se está trabajando es que se utilice igual la mascarilla, el lavado de manos, la desinfección de superficies para hacer la extracción de la leche materna. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta también dirigida para usted, doctora. ¿Qué cantidad implica una porción? ¿Es igual para frutas, vegetales, carbohidratos, grasas o carnes? No, es diferente. La guía alimentaria tiene las porciones específicas. Nosotros habíamos hecho mención, por ejemplo, para frutas, hablamos de 80 a 100 gramos. Para vegetales hablamos de medio plato mediano, de acuerdo a la guía alimentaria. Para el tema de lácteos hablamos de 1 onza de queso, de un vaso de leche, de un vaso de yogur. Entonces las porciones van a variar y para grasas es mínimo, hablamos de cucharitas, cucharaditas. Fuera de los alimentos, hay que considerar que los alimentos también tienen contenido de grasa no visible. Entonces las porciones van a variar y eso está definido en la guía alimentaria. Muchísimas gracias. Eugenia Estrella pregunta, a raíz de la emergencia sanitaria, ¿se evita consultas médicas?
¿Qué hacer con los controles anuales como los de Papa Nicolau? Esta pregunta podría tal vez ser canalizada, respondida por el doctor Ortiz. Sí, con mucho gusto. Mire, el tema que yo mencionaba cuando hacía la exposición es de que la mujer embarazada tiene que hacerse los controles teniendo en cuenta los temas de bioseguridad igual como se hacía sin el COVID. Es decir, significa que todos los controles, incluido el Papa Nicolau, tiene que realizarse, pero aquí la diferencia es que tiene que tomar las precauciones. Es decir, ponerse la máscara, lavarse las manos, pedirle al doctor, obviamente, y ver, el doctor tendrá también sus cuidados de bioseguridad. No hay, digamos, razón para que se aminore los cuidados que tenga que tener una persona, ¿no? Y para poderse hacer todos los exámenes que debería hacerse, de acuerdo con la programación, de acuerdo con la normativa. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Diana Cadán pregunta, durante todo el embarazo he tomado el suplemento vitamínico recomendado por mi doctor. ¿Debo mantener el mismo durante la lactancia? ¿Durante qué tiempo debería hacerlo? Doctora Yamunake, si nos ayuda, por favor. Sí, bueno, habría que conocer qué suplementos vitamínicos. Lo que nosotros dentro de la normativa de alimentación saludable propiciamos es el consumo de una alimentación totalmente balanceada y equilibrada, porque esta aporta los nutrientes que necesita la materna igual en el periodo de lactancia, con los adicionales de incluir el fraccionamiento y los 2 refrigerios, a media mañana y a media tarde. Pero sin embargo, los únicos 2 nutrientes que no se cumplen con la nutrición y que es necesario suplementar es el hierro y el ácido fólico. Por eso dentro del esquema de tratamiento o de prevención para evitar la deficiencia de estos 2 micronutrientes, se suplementa con hierro más ácido fólico. Ahora, lo que nosotros decimos, suplementos de vitamina, ¿cuáles? Vitamina C, que contienen las frutas cítricas, vitamina D, que en este caso contiene la luz solar, solo con la exposición que tienen los productos de mar, vitamina D. Vitamina A, que contiene los beta-carotenos, precursores de la vitamina A, todos los vegetales de color o amarillo intenso, o las frutas de color amarillo intenso. Igual, hierro, tienen, aparte de la suplementación, tienen los productos cárnicos, tienen las hojas verdes. Y ácido fólico, que también podría tomarse de la alimentación, sí, que tienen en este caso los productos de mar, tienen los cárnicos, tienen el huevo, la leche y vegetales. Entonces, si nosotros consideramos la guía alimentaria, la alimentación equilibrada, consumiendo de todos los grupos de alimentos, tenemos el aporte de vitaminas y minerales con el suplemento del hierro y el ácido fólico. Igual, la normativa ministerial dice que el hierro más ácido fólico se tiene que consumir después de dar a luz 3 meses posteriores. En el tema de producción de leche, no hay ninguna relación en que los suplementos de vitaminas aumenten la producción de leche. Está muy claro que a mayor succión o mayor extracción aumente la producción de leche materna, considerando que la madre tenga una alimentación saludable. Muchísimas gracias, doctora Soraya. Vanessa Solís, muchas gracias por todo el material expuesto. Es de gran utilidad. Su pregunta es, ¿cuáles son los cuidados en caso de que un bebé tenga que salir a la calle? ¿Cómo proteger al bebé para llevarlo a la vacuna en el centro de salud? Doctor Ortiz, ¿si nos podría ayudar con esta pregunta? Con mucho gusto. El bebé o el niño no tiene por qué, o sea, no hay razón para privarle de las vacunas. Como yo había sustentado al final con la última diapositiva, cuando recién nace un bebé, a partir del 4.º día le hacen ese tamizaje metabólico neonatal, ¿no? Con ese ejemplo, también las vacunas. Es decir, si el niño se priva de un diagnóstico de una enfermedad grave, de hipotiroidismo, de galactosemia, de fenilcetonuria, este niño puede quedar obviamente con problemas de retardo para toda la vida.
sí, por el miedo que se tiene de contagiar del virus, ¿no es cierto? Ahí la mamá, por eso la educación es muy poderosa, ¿no es cierto? Porque siempre la educación nos ayuda a hacer el cálculo costo-beneficio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más grave? ¿Qué probabilidad tiene de morirse un niño con el coronavirus? ¿Y qué probabilidad tiene de vivir así un niño con problemas de enfermedad si no se hace el control del tamizaje neonatal por un lado y el tema de las vacunas? Ese niño no puede privarse de las vacunas, es un derecho el acceso a la salud. Lo que hay que hacer es tomar las mismas medidas de precaución, el lavado de manos, el uso de la mascarilla mientras está cerca de gente, de personas, ¿no? El tema de cuando retorna a casa tiene que tomar las mismas precauciones, ¿no es cierto? En el centro de salud va a haber una gran afluencia de gente, entonces hay que tomar las precauciones para que se tenga el distanciamiento social, se tengan los antisépticos a la mano, se tenga la mascarilla y nada más. O sea, tiene que hacerse los cuidados para la madre y para el niño de igual forma como indica la norma. Muchas gracias. Gracias, doctor. Joana Orellana, gracias a todos los panelistas por sus exposiciones. Por favor, si nos pueden comentar algo sobre los riesgos, cuidados que deben tenerse al momento del parto. ¿Se han definido medidas adicionales de bioseguridad para este fin? Tal vez menor cantidad de personal de salud, tiempo en la madre en cuanto a su permanencia dentro del hospital o la clínica. Licenciada Adriana Verdugo, tal vez si nos puede ayudar con esta pregunta. Active su micrófono, Adrianita. Durante el trabajo, durante la mujer que ya ingresa al trabajo de parto, al igual tiene que tener todas las medidas de bioseguridad, tanto para ella como del personal que le atiende. Debe ser tratada con la máxima dignidad, porque pensamos que como es una paciente COVID nos vamos a retirar o lo hacemos con preocupación. No, ella tiene que tener una atención de calidad. Tenemos que preguntarle a ella, incluso sobre cómo quiere que sea su parto. Un parto vertical a nivel del hospital también. La norma técnica asistencial y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que haber un acompañante, tiene que haber una persona que entre con la usuaria y esta persona también tendrá las debidas medidas de bioseguridad. Entonces es un parto digno al que ella tiene que someterse. Estamos hablando de un humano para un humano, sin temor de las personas, de los médicos, de enfermeras que estamos ahí. No, estamos ahí tratando de ayudarle a la mujer en su trabajo de parto. Y es en ese momento en el que ella más necesita esa solidaridad, ese apoyo, esa calidad, ese humanismo en la atención del parto. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar? Tiene que estar hasta cuando se le hagan los exámenes. Se le hacen los exámenes y ya nos sale, la prueba es negativa. Tanto al niño como a la mamá se le hace la prueba. Cuando esta es negativa, puede salir con el acto. O si es que tiene alguna comorbilidad, entonces ahí ella tiene que quedarse un tiempo de referencia. Muchísimas gracias, magíster Adriana. Una siguiente pregunta dirigida para la doctora Yamunaki. ¿Existe algún riesgo al consumir harinas procesadas de origen transgénico durante el embarazo? Bueno, este momento, si nosotros nos podemos a buscar alimentos que sean libres de transgénicos, casi no va a haber. Porque nosotros sabemos cómo está trabajando la industria en mejorar el tema de tamaño de las gramíneas y generalmente en ese tema de producción lo hace a través de transgénicos. Pero los efectos que se han mostrado al consumir productos que contienen transgénicos son el desarrollo de alergias alimentarias. Es una de las patologías más caracterizadas por el consumo a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso yo hablaba del revisado del etiquetado nutricional.
La industria tiene ese poder y en algunos casos, como normativa del Ministerio de Salud, se ha pedido que se declare cuando en su composición tiene algún producto transgénico, pero sin embargo ellos se toman la precaución de hacerlo en letras mínimas que casi no se lo ve. Entonces, si nosotros somos educados en este tema, podríamos buscar dentro de los productos la etiqueta que diga si contiene o no contiene, si tiene o no contiene transgénicos. Sería importantísimo, pero la repercusión en la salud es el desarrollo de alergias alimentarias. Muchísimas gracias. Galo Carrillo pregunta, perdón, es un mensaje de Mauricio Javico. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Existe una relación entre embarazo, HPV, ETS, COVID, parteras, que incrementa el riesgo de mortalidad? Doctor José Ortiz, si nos puede ayudar con esta pregunta, muchas gracias. Cuando se refiere al HPV, al virus del papiloma humano, obviamente lo que se indica es que se hagan exámenes las mujeres de acuerdo a la norma. Esto significa obviamente que si se hizo por primera vez, es decir, cuanto antes habían iniciado actividad sexual, se espera que el virus del papiloma humano no es que causa cáncer inmediatamente, sino entre 5 a 10 años. Y además existen ciertos genotipos que son los productores de cáncer y otros que no son productores del cáncer, pero que producen el papiloma, es decir, aquellas bolitas que se presentan en los genitales o en otras partes del cuerpo, ¿no? Pero los más peligrosos son los genotipos 16 y 18 que producen el cáncer de cuello uterino. Obviamente que una persona que afronte este problema de cáncer de cuello uterino y si no recibe tratamiento es la enfermedad mortal. Pero si tempranamente se detecta el virus del papiloma humano o el cáncer in situ que se llama, es decir, en el propio cuello uterino, es tratable. Es uno de los cánceres tratables con éxito si se detecta a tiempo, ¿no? Porque si está a nivel del cuello uterino con una pequeña, digamos, método diagnóstico como es la colposcopía, más una conización que se llama, si se detecta que hay un cáncer in situ, eso es el tratamiento. Y luego de eso, obviamente, tendrá un poco más de cuidados especiales para una mujer y puede dar a luz normalmente. Es decir, la presencia del HPV no es causa de que si se detecta a tiempo vaya a incrementar la mortalidad. Pero si se deja avanzar, obviamente es mortal. Ya, la primera parte. La segunda, las infecciones de transmisión sexual. Una de las más frecuentes a nivel mundial es la clamidia. Además de las incomodidades que causa la clamidia, ¿no? De las molestias clínicas que causa, constituye un factor de riesgo de mayor peligrosidad del virus del papiloma humano. Es decir, si una persona ha tenido clamidia y al mismo tiempo tiene el HPV, el virus del papiloma humano, significa que este virus va a tener más peligrosidad porque la clamidia le abre campo, digamos así, para que penetre a las células basales del cuello uterino. Y esto va a provocar mayor probabilidad de cáncer en una mujer. Recordando que el cáncer es de mínimo 5, 10 años de que existe, obviamente, la presencia del virus en el organismo. Por eso es que se recomienda que se haga los exámenes de Papa Nicolau o la identificación del virus del papiloma humano a partir de los 25 hasta los 30 años y en adelante, ¿no es cierto? Porque hay tiempo, obviamente, de que se detecte el cáncer si es que fuera temprano. Y la evolución es muy favorable si es a tiempo. El Papa Nicolau a una mujer embarazada no le causa ningún problema. Y la identificación del virus ahora incluso se está insertando el tema de la autotoma. Es decir, la propia mujer se puede autotomar la muestra y enviar al laboratorio para que le identifiquen, ¿no? Eso
es un éxito en los países donde se ha implementado. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí tenemos una última pregunta y con esto cerraríamos la ronda de preguntas. Buenas tardes. ¿Es recomendable para una mujer embarazada tomar productos con factor de transferencia para mejorar el sistema inmune? Tal vez en esta pregunta podría ayudarnos la doctora Soraya Yamunaki o la magístra Adriana Verdugo. Soraya, ¿usted va a responder? Sí, sí, prefieren... Sorayita. O doctor Ortiz, que usted tiene conocimiento sobre este tema, Sí. por su experiencia en sus investigaciones, le agradeceríamos que nos ayude con esta pregunta. Mire que los factores de transferencia son pequeñas moléculas mensajeras que transfieren información inmunitaria, obviamente desde una entidad, no a otra, ¿no? Y esto contiene una combinación de factores de calostro de la vaca o del toro, ¿no? Y yemas de huevo para respaldar el sistema inmunitario. Ese es el factor de transferencia. Se han hecho investigaciones y la evidencia científica indica hasta la fase 3, pero falta la fase 4. Hasta la fase 3 todavía no es concluyente las bondades de este factor de transferencia. No. Todavía no indica si hay, si se recomienda, porque hay estudios que indican que no ayuda para nada, es igual que el placebo, y otras dicen que sí son buenas. Entonces, cuando se hace mezcla de estos estudios que se llaman metaanálisis, indican que no hay estudios concluyentes que indiquen a favor ni otros en contra. Entonces, falta una fase 4 en donde vaya obviamente a experimentarse en personas voluntarias y a nivel general de manera masiva para ver justamente si la evidencia científica indica que sería a favor. Recordemos que a nosotros como profesionales de la salud tenemos que recomendar lo que la evidencia científica indica beneficios. No podríamos recomendar si es que no hay beneficios a favor. Yo creo que Muchísimas para completar, sí, son fracciones de péptidos o proteínas las que se utilizan en estos factores de transferencia, pero el costo en el mercado de estos factores de transferencia es sumamente alta. Se está hablando de 50, de 40 dólares, que pienso que más bien se podría invertir en consumir alimentos fuentes de proteína o mantener una alimentación saludable, que sería más beneficioso que estar invirtiendo en algo que no se ha comprobado todavía científicamente, que fortalece el sistema inmunológico. Porque esa es la idea, trabajar en estos productos aislados para fortalecer el sistema inmunológico. Muchísimas gracias. Queremos nuevamente agradecer a nuestros brillantes expositores por compartir sus conocimientos, sus experiencias, que termina siendo muy enriquecedor. A la vez, invitamos a nuestra audiencia a que continúen atentos de nuestros cafés científicos que organiza la Universidad de Cuenca. La próxima semana abordaremos un tema muy importante por el Día Mundial del Medio Ambiente. Esperamos que ustedes puedan conectarse nuevamente con nuestros cafés virtuales y así poder compartir las experiencias y los conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y faltaba el cafecito. Gracias. Gracias. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, doctor Adriana. Muchas gracias, doctora Yamunaki. Para la DIUG es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes sobre temas tan relevantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima y esperamos que pronto sea un café presencial, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.